Hola amigos, bienvenidos a Canadá Latino. Hoy traemos para ustedes una entrevista que Soraya García Moreno hizo a Fernando Valladares. Dos personajes de nuestra comunidad muy interesantes y un diálogo muy inteligente entre los dos. Disfrute. Queridos amigos oyentes, estamos en su programa Contando Historias. Damos la bienvenida a nuestro compañero en lo que es producción y sonidos, Luis Varillas. Como les indicaba, en este día está con nosotros Fernando Valladares. No hay nada mejor que en un invierno leer un libro. Y qué interesante también saber parte de la historia de este personaje que a nivel de país de Canadá, de Toronto, ha traído muchas horas buenas a la comunidad hispana. Fernando, buenas tardes, bienvenido a Contando Historias. Desde su país de origen, ¿qué fue lo que le influyó para tomar la decisión de viajar a Canadá? ¿En qué año llega a este país? Bienvenido, Fernando, a su programa Contando Historias. Gracias por la invitación y poder compartir con la comunidad de habla hispana experiencias como estas que son necesarias, porque creo que ayudan al engrandecimiento de nuestra comunidad y también como consejo quizá o guía para personas que recién llegan a este país y que tratan de buscar en Canadá su casita o su hogar. Respondiendo a su pregunta, yo vine aquí casi por accidente. Creo que Canadá es un país que acoge a todos los emigrantes. Yo lo denominé en uno de mis artículos al principio, cuando escribía para los medios de comunicación. En Canadá somos todos refugiados, unos somos políticos, otros somos de índole económico. Yo llegué aquí porque mis padres estaban separados en España y vine a conocer a mi padre después de 18 años que no lo conocía, y decidí quedarme en Canadá, ya que en España yo pues estaba estudiando en un seminario y sinceramente no sentía la vocación. Después del bachillerato y primero hice de teología y filosofía, no creía que era el camino adecuado de poder seguir encerrado en un convento predicando. Entonces yo creo que me destiné a llegar a Canadá y preferirí vivir en carne propia el encuentro y el camino y el recorrido hacia la obra del Creador, nuestro Señor Jesucristo, y su padre y toda la familia. Entonces me convertí más religioso, viviendo la religión, viviendo la humanidad, la obra, que estando en un seminario. Sería interesante que nos indique cómo encontró el país. ¿Cuál fue su impresión al llegar a este país? En su mente, ¿qué es lo que se dibujaba como objetivo? Yo tenía 19 años, honestamente llegué en una época cerca ya del invierno. Por lo tanto, me pareció muy frío, al mismo tiempo muy interesante. Podía, como había estudiado latín, dármelas por donde vivía, en la zona de Dundas y Crawford, que a propósito es donde hoy está en el parque la estatua de Simón Bolívar. Algo que me enorgullezco de haber sido parte de situar esa estatua en ese parque. Fue difícil, fue algo distinto, pero al mismo tiempo un ser humano tiene que enfrentarse a rivalidades y a la realidad, y sentía mucho el deseo de volver a mi país, pero sentía a los 3 meses que si volvía como alguien fracasado, y decidí quedarme y decidí seguir aquí en este país. Y como iba Don Quijote y Sancho Panza con los molinos y luchando con las aspas, decidí a ver si podía conquistar el país. En el asunto de los estudios, ¿usted vio una observación de proyección de vida estudiando, o cuáles fueron sus aficiones para poderse adentrar un poco a la sociedad canadiense? Bueno, en mis estudios yo siempre me di cuenta, yo vengo de una familia muy pobre porque es una familia quebrada, una familia separada, y siempre tuve muchas necesidades, y lo que pensaba, digo, en el futuro, si yo pudiera ser parte del cambio, del mejoramiento, me gustaría ayudar a los demás. Y es lo que me incliné, y creo que es como encontré la manera de poder sentirme feliz gracias a poder asistir y a poder ayudar a otras personas en circunstancias
Lo importante es que usted inició una vida teniendo una base fundamental, el apoyo social. Pero, ¿cómo viene su relación en el momento que con el Estado canadiense usted brinda una colaboración? Porque tenemos conocimiento que tuvo un buen desenvolvimiento con alguien del Estado que trabajó como auxiliar de un consejero. Yo fui asistente ejecutivo de un teniente alcalde, Tony O'Donoghue, a través de ese personaje que hoy lo considero como mi padre postizo. Yo creo que fue el mentor más grande que he tenido en este país. Me dio la oportunidad, aunque yo no hablaba muy bien inglés y había sido graduado de inglés como segunda lengua, me dio la oportunidad de enfrentarme a la realidad canadiense. Muchas personas que son de distintas nacionalidades tratan de vivir en su comunidad. A mí la vida en el ayuntamiento me abrió las puertas de compartir, de ser invitado, de ver el crecimiento y el desarrollo de comunidades como la italiana, la portuguesa, la lituana, la griega, la polaca, etcétera, etcétera. Y de ahí fue surgiendo paulatinamente la posibilidad, hablando con el teniente alcalde, quien me dio plena libertad, y salió la idea un día de qué bonito sería el poder unir a todas las comunidades de habla hispana bajo una misma bandera, porque nosotros somos una mayoría de minorías. Entonces, si nos presentamos como mayoría de minorías no vamos a llegar a ningún lado, pero la idea salió también del señor Tony O'Donoghue, que dijo qué tal sería agruparlos a todos, algo que parecía un sueño imposible. Y a raíz de ahí nació Las Flores. ¿Por qué Las Flores? Las Flores tiene un significado. Un ramo de flores, son todas bellas y todas son flores, y la comunidad hispana para mí sigue siendo casi como un ramo de flores. Todas tienen su particularidad, y gracias a esta ayuda del señor Tony O'Donoghue y después de muchas personas de la comunidad, de los fundadores activos que damos Rodrigo Ponce y yo, pero hay otros fundadores que aunque no están activos han sido parte de esa comunidad, y de ahí fueron creciendo paulatinamente con el conocimiento a través del ayuntamiento. Llegué a lograr entrelazarme y pude conocer a políticos de alta estatura en todos los niveles de gobierno, y pudimos hacer cosas muy grandes. La comunidad era pequeña, pero nosotros hacíamos cosas muy grandes. Pero qué interesante, ahí hubo la fusión, que usted logró tener los contactos dentro de esta relación que hubo con el funcionario canadiense. Sí. De allí surgen los apoyos, la ayuda. Exactamente. Entonces, basados en el ejemplo de cómo vivían las otras comunidades, siempre decía, bueno, si los italianos tienen esto y los portugueses también, ¿por qué los hispanos no los podemos tener? Entonces, surge en el lenguaje mío, que es hispano, no latino, porque sinceramente yo creo que la comunidad latina, como usted sabe y lo sabe todo el mundo, todos los hispanos somos latinos, pero no todos los latinos son hispanos. Los latinos son los italianos, los portugueses, los rumanos, los franceses y los españoles. Y todo lo que es América Latina, que es Haití, también está Brasil, está la Guayana Francesa. Pero estas comunidades latinas están muy bien situadas en Canadá. Por ejemplo, la provincia de Quebec es una provincia latina. Si vamos a ir a una población latina, estamos hablando de 13, 14 millones de personas en Canadá. Lo que para mí era importante en ese momento es la comunidad hispana, la comunidad de habla hispana, porque cómo hacer los nexos culturales, cómo mantener esa multiculturalidad. La idea es que nosotros somos más de 1 millón de personas, hay quienes hablan de cerca de 2 millones. El hispano, la idea de Las Flores era proyectar a la comunidad de habla hispana mancomunada como una fuerza social, cultural, política y económica, que sigue siendo la regla, que contribuye a diario al gran mosaico multicultural canadiense. Continúa la entrevista comenzada en el segmento anterior, a ver cómo termina todo esto. La Agencia Internacional de Desarrollo Internacional, conocida como CIDE, Canadian International Development Agency, de Desarrollo Internacional,
tenía programas en ese momento que lo llaman el matching funding. Por ejemplo, si usted ponía $1, ellos ponían de 7 a $10. Nosotros logramos hacer un porcentaje de ese dinero. Porcentaje. Entonces nosotros logramos, también para esto tiene que estar las personas idóneas a esto. Nosotros no teníamos proyectos ni conexiones en Honduras, por lo tanto tuvimos que asociarnos en Coburn con la Fundación Horizons. La Fundación Horizons tenía ya programas en Centroamérica y era parte de SIDA. Recaudamos más de $100,000 en una cena, a través de una cena donde los platos costaban a $100 en ese tiempo, y SIDA nos dio el 7-1. De ahí salen los $800,000 para poder abrir 500 pozos de agua en Honduras. Pero hay un hecho que yo le decía... Estos son los proyectos hídricos que ustedes abrieron en Honduras, en Centroamérica. Entonces, ¿cuántos de estos pozos se logró? Sería interesante continuar con el número de... 500. 500 pozos para gente que necesitaba agua ya totalmente purificada o de alguna manera que era para regadío y para diario vivir. Yo me acuerdo que hablando con el teniente alcalde le dije un día, ¿y cómo se excavan estos pozos? Y estos pozos se excavan a mano. Digo, ¿por qué no llevamos una bomba y abrimos 1000? Y es más rápido el trabajo pero las personas que vinieron desde allá dijeron, no, estos pozos los abren los mismos campesinos, porque ellos tienen que saber el esfuerzo que requiere el poder abrir estos pozos para que los cuiden. Saber cómo. Exactamente. Entonces me pareció muy interesante, porque claro, yo decía, si llevamos una máquina que los abre inmediatamente, ellos dieron a entender que la gente no los apreciaría. Si no fuera por su esfuerzo, por poner su pala, por tocar su tierra y ver su beneficio. Fue una experiencia muy, muy bonita. No hay que darles peces, sino enseñarles a pescar. Hay que darles la caña, no el pescado. Y muy sinceramente, también le mandamos un Volkswagen al arzobispo de Tegucigalpa, me acuerdo en ese tiempo, porque no tenía transporte. Estamos con 2 proyectos grandes. Primeramente los de los niños ciegos, los niños invidentes, y también está los de las enfermedades terminales. ¿Cómo fue esto con las enfermedades terminales de los niños? Empezamos con una joven ecuatoriana que tiene una enfermedad de la piel increíble, donde ella se iba como disecando, estuvo en Alemania, etcétera, etcétera, y vino a Canadá, y ahí es cuando nos unimos para buscar la cura médica. Desafortunadamente Zoila Maya murió. Después siguieron un argentino que le dieron 6 meses de vida en Argentina. El padre, a propósito, era doctor, y los trajimos al Hospital de Niños Enfermos. En ese tiempo había un programa que todavía existe, de Harvey Foundation, pero en este caso al argentino no lo pudimos meter en Harvey Foundation porque es un proceso de solicitud. Logramos hablar con el Hospital de Niños Enfermos para que nos dieran el rate del OHIP. OHIP es el seguro de Ontario, que para un canadiense en ese tiempo costaba $600 la estadía por día, mientras que para un extranjero $1,200. Entonces, como no nos pudo asistir el Harvey Foundation, no podíamos esperar. Hay enfermedades que a veces no esperan. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue hablar directamente con los doctores que donaron sus intervenciones, y esa niña se curó y se fue a Argentina. Y de ahí surgieron 3 o 4 más. Fue en Escalera. En Escalera. Solo asistíamos a las personas cuya única posibilidad de sobrevivir a una enfermedad era el tratamiento en el Hospital de Niños Enfermos de Toronto. A continuación, nos vamos a Chile y Argentina a ver a los glaciares. Una cosa muy impresionante. Nosotros estuvimos allí en 2012, pero vean lo que fue la ruptura anterior, la caída del hielo en forma gigantesca. Los témpanos del glaciar Uppsala. Una de las excursiones más completas que se realizan desde el Calafate es la navegación hasta el glaciar Uppsala, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. El paseo comienza a bordo de un moderno catamarán que se desliza por las aguas diáfanas del lago argentino. Tras los ventanales comienzan a desfilar los témpanos, desde uno muy pequeño hasta aquellos que duplican el tamaño de la embarcación.
Algunos parecen galeones celestiales de 30 metros de altura con traslúcidas paredes. Y lo más asombroso es que esas grandes moles reproducen su tamaño hasta 9 veces por debajo del agua. Las formas, tamaños y colores de los témpanos son cambiantes como las nubes. Los hay de varias puntas, con forma de pirámide casi perfecta. O parecen pequeños barquitos de juguete meciéndose a la deriva en un agua de color turquesa, conocida como leche glaciaria. Según los científicos, este color se origina porque el movimiento de los glaciares sobre los lechos rocosos erosiona la piedra, produciendo un polvillo muy rico en partículas minerales que flotan en las aguas y refractan la luz dándole su singular color. Más adelante, aparece a la distancia el frente radiante del glaciar Svegasini, con sus descomunales paredes de 135 metros de alto. Lo más singular de este glaciar, alimentado por otros 3 glaciares menores, es su ubicación. Encajonado entre las montañas y rodeado de una densa vegetación que contrasta con los 1000 azules del hielo. Luego, la embarcación se dirige hacia la pared del glaciar Uppsala. Su extensión es de 60 kilómetros de largo por 10 de ancho, el equivalente a 3 veces la ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene de singular el Uppsala, a diferencia de los otros del parque, es que su frente flota en las aguas del lago. Por eso el frente completo se rompe muy seguido y constantemente se están desprendiendo bloques gigantes de hielo que parten a la deriva. Hacia la izquierda del Uppsala se ve el glaciar Bertrand, que llega hasta el punto más occidental de la Argentina. Finalmente, los viajeros desembarcan en la bahía Onelli para recorrer un sendero por un bosque virgen de árboles de lenga y ñire que conduce a uno de los rincones más hermosos de toda la Patagonia. Se trata de una laguna llena de témpanos en el centro de un pequeño valle, donde confluyen las lenguas de 3 enormes glaciares que descienden desde lo alto de las montañas. Son los glaciares Onelli, Volado y Agassiz, que literalmente vienen a morir a los pies del viajero. Sarah's Bakery les desea muchas felicidades en sus fiestas. Sarah's Bakery, Baking the Difference.
disfrute sus delicias. 4000 Steeles Avenue West, Unit 25, Woodbridge. Sarah's Bakery les desea muchas felicidades en sus fiestas. Para terminar, continuamos con más glaciares y la ruptura especial que hubo hace unos años. Nos vamos entonces con Canadá Latino y los esperamos para la próxima. Aquí, Osvaldo Mezquita. Que lo pasen muy bien. Las rupturas del Perito Moreno. Los glaciares son masas de hielo formadas por acumulación de nieve, escarcha y granizo, que por el frío extremo y la presión que ejercen las sucesivas capas que caen sobre las anteriores, se convierten en hielo sólido. En el sector sudoeste de la provincia de Santa Cruz, se concentra la increíble cantidad de 350 glaciares, y de todos ellos, el Perito Moreno es el más famoso, debido a la facilidad con que se accede 78 kilómetros al oeste del Calafate. Los glaciares de Santa Cruz son los restos de la última glaciación, que tuvo su punto máximo hace 20.000 años. Y caminar sobre uno de ellos es una excursión turística que se hace desde el Calafate y equivale a un virtual viaje al tiempo de las glaciaciones. El trekking sobre los glaciares permite ver de cerca y tocar con las manos esa gran masa de hielo donde se forman los sumideros, que son agujeros azules de varios metros de profundidad. Pero también aparecen túneles con entradas y salidas de hasta 40 metros de largo y un verdadero laberinto celeste con cascadas y pequeñas lagunas entre pasadizos que no conducen a ningún lado. Durante millones de años ocurrieron de manera cíclica enfriamientos del planeta Tierra que provocaban el avance de los hielos desde los dos polos, un fenómeno originado por las variaciones que sufre cada varios miles de años el eje de la órbita terrestre. Esas kilométricas masas de hielo llegaban a medir hasta 1.400 metros de altura y en cierto momento cubrieron la totalidad de la provincia de Santa Cruz. Pero desde hace 18.000 años hasta el presente, los hielos se están retirando hacia los polos y los glaciares de Santa Cruz siguen también ese camino de lento retroceso. Aunque parezcan soldados al suelo, todos los glaciares están en constante e imperceptible movimiento. Esto significa que esa enorme masa de hielo cae de a poco, deslizándose por la pendiente de los valles por efecto de la gravedad. El movimiento hacia adelante de los glaciares no solo es imperceptible por su lentitud, sino también porque el proceso de repliegue de las glaciaciones hace que sus frentes se rompan todo el tiempo, por lo general a orillas de algún lago que se llena de témpanos. Al mismo tiempo, el glaciar se alimenta desde las altas cumbres, aunque a una velocidad mucho menor de la que se rompe en su frente. Es por eso que en todo el mundo los glaciares se encuentran en retroceso y en las décadas futuras muchos de ellos tiendan a desaparecer. Sin embargo, uno de los pocos que no retrocede, sino que avanza, es el Perito Moreno. La razón por la cual el Perito Moreno no retrocede no está del todo clara, pero la teoría más aceptada es que ciertos movimientos sísmicos habrían producido una leve inclinación del terreno, ocasionando que una porción de la cuenca de alimentación del vecino glaciar Frías derivara hacia el Perito Moreno. Pero paradójicamente, este avance se ve cortado por una pared de piedra que le pone un límite al hielo y ocasiona unas cíclicas y estruendosas rupturas que se han hecho famosas en todo el mundo.